Dios les bendiga, hermanos, qué alegría tan grande poderles dar una vez más un saludo a todos ustedes, a toda nuestra juventud apostólica, a todos nuestros hermanos, donde quiera que estén, en cualquier lugar en este momento. Qué grato es saber que nos podemos reunir, qué grato es para mí y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder encontrarme con ustedes una vez más en esta oportunidad. Sé que todos esperamos cada que tenemos la posibilidad de encontrarnos, así sea a través de este medio, de exponernos a las razones de Dios. Así que yo sé que hay muchas razones, abundan las razones para que estemos hoy agradecidos y con ese entusiasmo que nos caracteriza, con esa disposición para lo que Dios quiere hablarnos hoy. Pues vamos entonces a dar inicio a este servicio. Yo los invito a que estén de pie y vamos a iniciar con una oración. Vamos a aprovechar qué especial. Yo quisiera que usted pensara lo que significa que en este momento en muchos lugares vamos a poder ponernos de acuerdo, vamos a poder encontrarnos en un territorio para el que no hay barreras, para el que no hay ninguna dificultad. Y es el territorio espiritual, lo que nos permite una oración, ponernos de acuerdo, elevar nuestra voz allí donde esté. Así esté tal vez por las circunstancias propias, esté solo en este momento, pues vamos a elevar nuestra voz, vamos a unirnos como un pueblo que somos en una oración de gratitud y de disposición a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, qué agradable, Señor, es poder estar delante de un Dios como tú, un Dios soberano, un Dios de bondad, un Dios de tantas oportunidades. Estamos inmensamente agradecidos contigo, Señor, porque has sostenido nuestra vida hasta hoy, porque no nos has faltado, Señor, no nos ha faltado el alimento y no nos ha faltado tu palabra que alimenta nuestro espíritu, que nos da vigor, que nos da ánimo, aliento para seguir enfrentando la vida con sus vicisitudes, con sus alegrías, con todo, Señor, lo que hace parte de la existencia. Y hoy estamos agradecidos por la oportunidad de poder gozar de la comunión con nuestros hermanos en el lugar en el que se encuentren, Señor. Y te pido por cada uno de ellos, te pido por mi vida, porque hoy necesitamos de ti, porque necesitamos ser edificados por ti. Muchas gracias, buen Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer la lectura. En este momento los invito a que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer todos los primeros 10 versículos. Como son pocos versículos, vamos a leerlos todos a una sola voz. Allí donde ustedes están, me van a acompañar. Vamos a leer entonces en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 10. Vamos a hacerlo de forma pausada para que podamos pensar, para que podamos asimilar muy bien lo que nos dice la palabra en esta noche. Vamos a leer. Dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes,
serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, vamos a ver Dios hoy que nos quiere hablar. Y entonces nos vamos a disponer en este momento para nuestras alabanzas. Cantemos con gozo, cantemos con libertad. Si no nos la sabemos, pues allí tenemos la letra y va a ser muy grato poder aprender estos cánticos tan especiales. En todo caso, que ninguno se quede con su boca cerrada, porque hoy tenemos una oportunidad muy especial de alabar a nuestro Dios. Dios les bendiga. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname
enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti. En ti he esperado, en ti esperaré. Todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. En ti he esperado, en ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti. En ti he esperado, en ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Yo te alabo, Padre eterno, por tu gran bondad, por tu gran misericordia y tu infinita paz. Gracias doy porque en tu gracia puedo yo vivir y cada segundo disfrutar de mi existir.
mas yo sé que me pides, gran Señor, del tiempo que me has dado por tu amor, y mucho debo yo cambiar en mi tenaz necesidad. Por eso ruego, Padre, ante tu altar, enséñame a saber siempre contar mis días sabiamente y fiel actuar, que siempre sea consciente del momento y que cada acción tú puedas en mi vida confirmar. Enséñame, Dios bueno, a atesorar el tiempo que me has dado a administrar, y pueda ante tu trono ser un siervo útil con el que gustoso puedas siempre tú confiar. Mi vida doy a hacer tu voluntad. Yo te alabo, Padre eterno, por tu gran bondad, por tu gran misericordia y tu infinita paz. Gracias doy porque en tu gracia puedo yo vivir y cada segundo disfrutar de mi existir. Mas yo sé que me pides, gran Señor, el tiempo que me has dado por tu amor, y mucho debo yo cambiar en mi tenaz necesidad. Por eso ruego, Padre, ante tu altar, enséñame a saber siempre contar mis días sabiamente y fiel actuar, que siempre sea consciente del momento y que cada acción puedas en mi vida confirmar. Enséñame, Dios bueno, a atesorar el tiempo que me has dado a administrar, y pueda ante tu trono ser un siervo útil con el que gustoso puedas siempre tú confiar. Mi vida doy a hacer tu voluntad. Que siempre sea consciente del momento y que cada acción tú puedas en mi vida confirmar. Enséñame, Dios bueno, a atesorar el tiempo que me has dado a administrar, y pueda ante tu trono ser un siervo útil con el que gustoso puedas
Bueno, gracias a Dios por estas razones que podemos entonar, tan especiales, tan llenas de profundidad, que le dan tanto sentido a nuestra vida. Y allí donde estamos, quiero que inclinemos nuestro rostro y vamos a decirle a Dios que en esta noche nos hable. Esto es algo muy particular. Somos tantos en tantas latitudes, cada uno con sus necesidades, con sus luchas, con su vida tan particular, pero qué especial es saber que para todos Dios tiene hoy una palabra. Pero entonces que nosotros seamos esa tierra fértil, que seamos nosotros esos territorios atentos para que esa verdad de Dios pueda hacerse realidad. Entonces allí vamos a decirle a Dios que nos hable. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias Señor, te damos porque sabemos que es por tu voluntad, por tu amor, por tu bondad que hoy estamos aquí. Y sabemos que tú nos quieres hablar, sabemos que conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Y nuestra vida necesita esa palabra que tú tienes hoy para nosotros. Y por eso aquí estamos, Señor. Háblanos, estamos atentos. Queremos poner por obra tu palabra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy quisiera que reflexionáramos acerca de un tema que, si bien es fundamental para nosotros los cristianos es un tema fundamental, pienso que es algo que se ha venido como perdiendo de nuestro vocabulario a veces, de nuestro pensamiento, y especialmente pasa con los jóvenes, ¿sí? De hecho pasa en cualquier grupo, pero especialmente, y como este es nuestro culto para jóvenes, pues especialmente quiero llamar la atención de los jóvenes frente a este tema, y es el tema de la eternidad. Es un tema que pareciera que ha ido perdiendo importancia. Tal vez lo tenemos teóricamente, tal vez entendemos cosas, pero creo que es una de las situaciones que hemos ido perdiendo de vista como algo de crucial importancia. Y entonces, la idea que quisiera que manejáramos hoy es la siguiente. La vida eterna es una cuestión a la que el joven debe volver a dar total importancia. Es algo que debemos recuperar, que debemos volver a poner la mirada en ella, ya que hacia ella inevitablemente corremos. La eternidad es algo hacia lo que vamos corriendo todos los seres humanos, queramos o no, creamos o no, vivamos de la manera que vivamos, todos vamos hacia la eternidad. Y es ella la que le da un sentido a nuestra existencia hoy. Entonces quisiera que pudiéramos profundizar acerca de eso. Y antes de continuar, quiero que hagan un ejercicio muy sencillo allí donde están ustedes. Y es que le cuenten a la persona que tienen al lado, si hay más de dos, pues entre todos van a compartir. Vamos a tener un minuto, para que nos contemos los unos a los otros qué nos genera. Puede ser un sentimiento, puede ser una imagen, puede ser un pensamiento, pero ¿qué nos genera la palabra eternidad o la expresión vida eterna? Si usted está solo, entonces usted en el chat va a escribir, si quiere compartir con todos, va a escribir. ¿Qué le genera? Se podrá decir, me genera miedo de pronto, o como incertidumbre, no sé. Quiero que compartan en este momento, no es que definamos qué es, no, sino qué nos genera, qué sentimiento, qué percepción, qué idea, qué imagen. ¿Listo? Entonces, un minutico para que compartamos eso allí con los que estamos o para que escribamos en caso de que estemos solos.
Bueno, yo me imagino que frente a esto debe haber un abanico muy amplio de posibilidades. Yo les quiero contar mi experiencia. Aquí la hermana Chela me compartió la suya y les quiero compartir. Si esta pregunta lo hubiera resuelto yo hace unos 22 años, yo les aseguro que lo que yo hubiera dicho sería algo como: me genera temor, me genera como angustia. Y es que yo recuerdo que, y sé que con muy buena voluntad, no me cabe duda que fue con la mejor de las intenciones, tal vez hace muchos años, cuando se transmitían ciertas ideas acerca de la vida eterna, acerca del juicio final, muchas veces hubo como cierta atmósfera de temor, la idea de castigo, la idea de algo que no era tal vez muy bueno. Y recuerdo que alrededor de eso se generaron muchos miedos en mí. Yo me acuerdo cuando compartíamos con los amigos de la iglesia acerca de a veces ciertas canciones, en fin, o ciertos términos, por ejemplo, que sonará la trompeta, o que caerá lluvia de fuego. Bueno, tantas cosas, tantas imágenes se asociaban con esa idea del juicio final, esa idea de la vida eterna, de ese más allá, que eran muchas cosas menos algo agradable. También recuerdo muchas enseñanzas muy bonitas que planteaban algo como algo muy bonito, un paraíso especial, y como niños pues eso generaba expectativa. Pero yo creo que mucho tiempo el medio religioso en ciertas esferas, de ciertas formas y en ciertos contextos se manejó esa idea tal vez con una buena intención, pero muchas veces quedó como la idea de algo que hay que temer. Cuando realmente, y es lo que hoy podría decir, y cuando escucho otros testimonios, y cuando hoy puedo hablar de lo que es mi experiencia, realmente la vida eterna para el cristiano debe ser algo que genere alegría, era lo que me comentaba la hermana Chela, que genere expectativa, pero una expectativa de gozo, de tranquilidad, de paz. Pero miren que hay muchas cosas que a nosotros nos puede generar eso, y es porque muy probablemente sea algo que no sea muy claro para nosotros. Y cuando hablo de que sea algo claro o no sea claro, no me refiero sencillamente a tener claro el concepto, el término, sino a la experiencia, a la percepción existencial que algo tan grande debe tener para nosotros. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, ese ha sido uno de los argumentos por el que muchas personas se han desanimado mucho frente al Evangelio, porque muchas veces el discurso que se ha usado es el discurso de generar miedo, es el discurso de yo sí me voy a salvar, ustedes se van a condenar, una visión como que categoriza a las personas, pero donde no hay oportunidad. Y contrario a eso, realmente el Evangelio a nosotros nos muestra la vida eterna, nos muestra la eternidad como algo grandioso que todo ser humano debería anhelar, que todo ser humano debería desear. Y quisiera esta enseñanza dividirla en dos partes. La primera parte, quiero que veamos algunas de las dificultades que se pueden presentar, sobre todo actualmente, para que a nosotros nos cueste ver la vida eterna como realmente es. Y después vamos a ver entonces unas características de lo que sí es la vida eterna. Entonces, algunos problemas actuales se derivan precisamente de la época actual que nosotros estamos viviendo y tiene nombre propio, y es la posmodernidad. La posmodernidad ha generado muchas dificultades para que las personas puedan creer en la trascendencia, para que puedan creer en algo, para que puedan ver más allá de lo inmediato. Precisamente esa es una de las características de esta época. La exaltación de la inmanencia, la exaltación de lo temporal, la exaltación de los sentidos, de lo que me gusta, de lo que me parece, y la dificultad para esperar en lo que no se ve,
La dificultad, de hecho, para desarrollar esperanza. Esa es una de las enfermedades de la posmodernidad. La dificultad para la esperanza, la muerte de la esperanza. Y entonces, podríamos decir sin lugar a dudas que por eso, y entre otras muchas razones, hablar de vida eterna hoy es una cosa que hasta podría parecer tonto, podría parecer absurdo, una cosa sin sentido. Y quisiera que viéramos al menos dos de las expresiones de esas dificultades para ver la vida eterna. La primera es la evasión. Y esta es una enfermedad que se expresa principalmente en el medio religioso, paradójicamente. El medio religioso de discurso, de pensamiento, de acciones, cuando es un medio religioso vacío, ¿sí? Donde no es Dios el que está en el centro, se ve la eternidad como algo grandioso, como algo sublime, como algo muy especial, pero solamente definido en términos de los resultados. Entonces es algo grandioso por lo que va a venir, es algo muy especial que nos aguarda, que nos espera, pero el problema cuando se manifiesta esta situación particular de la que estoy hablando, es que eso no se refleja en el presente. Entonces se espera una eternidad grandiosa y la gente hace cosas para esa eternidad y la gente desarrolla una cantidad de costumbres, de prácticas hasta piadosas, de discursos en función de algo muy especial, de lo que se habla, que se promueve, pero eso no tiene ningún impacto en el presente. Y es que se da precisamente porque la persona está evadiendo la responsabilidad del presente. Entonces son muchas personas, por ejemplo, irresponsables con la economía en el presente. No, yo no tengo por qué preocuparme, no tengo que trabajar porque es que Dios me aguarda a mí una morada celestial y lo que Dios tiene para mí es muy grande. Entonces por eso yo no me tengo que preocupar por las demandas de este mundo. Y eso es un gran error. Porque por supuesto que lo que viene es grandioso, pero jamás la eternidad, vista desde la perspectiva de Dios, tendrá un verdadero sentido si eso no tiene unas implicaciones en mi presente. Entonces, una eternidad que sea vista exaltando lo que vendrá, pero quitándole importancia a lo que hay en este momento, a las demandas propias de este momento. Por ejemplo, las relaciones interpersonales. No me importa. Yo vengo a este mundo para ir a Dios. No me importan los demás. Lo que me importa es la vida eterna. Lo que me importa es lo que me aguarda, mi salvación. Allá ustedes, lo que les decía ahora, de cómo muchos medios religiosos han matado la fe a la gente por eso. Porque ustedes no son los elegidos, yo sí, como yo hago esto, como yo profeso esto, yo sí tengo derecho a la eternidad y ustedes no. Entonces el asunto de la eternidad es una cosa tan etérea, y no solo etérea, sino tan fastidiosa, porque en la práctica no se ve nada que tenga sentido. Entonces nos podríamos evadir de nuestra responsabilidad actual exaltando una eternidad pero hueca, una eternidad que no tiene ningún sentido en el presente. Y hay otro problema, y es el problema de la negación. Esa es la otra forma equivocada de enfrentarnos a la eternidad, y que es muy evidente hoy en día con la posmodernidad, lo que les hablaba ahora. Negar la eternidad, decir no existe, eso no es cierto, eso es un cuento. Eso ya no es necesario. Alguna vez era necesario pensar en una eternidad, de hecho eso va de la mano de la fe en la existencia de Dios. Era necesario creer en un Dios, era necesario creer en un más allá para que el hombre sintiera motivos para vivir, pero Dios ya murió, porque ahora está la mente del hombre, porque ahora están las habilidades del hombre, el superhombre del humanismo. Entonces ya no necesitamos a Dios. ¿Sí? Otros dirán, no solo de discurso, sino con la vida, comamos y bebamos. No sabemos muy bien ese dicho, ¿cierto? Que mañana moriremos. Si nos vamos a morir, pues
Hay que disfrutar, hay que darle rienda suelta a los sentidos, a lo que tenemos hoy, porque esto es lo que importa es el ahora, lo que importa es el presente. Y fíjense que ahora hablábamos de un problema que le da sentido a lo que viene, pero anula el presente, pero este es el problema contrario. Le da una relevancia especial al presente. Esto es lo que tengo este día, entonces derrochemos, porque no sé si mañana estaré vivo y si yo me muero ya no hay nada más después. Y se anula por completo, esa es la negación, lo que vendrá. Y hay dos formas en las que se puede expresar esa negación. Una es tal vez la más evidente, la del mundo, digámoslo así, que dice no hay eternidad. Incluso puede ser la del discurso del ateo filosófico que dice no, es que lo que tenemos es esto, este mundo, esta temporalidad, y pues debemos ser responsables con esta temporalidad, pero más allá de eso, pues no hay nada. Y tiene esos argumentos, de hecho muchas veces argumentos basados en la increencia y la incredulidad por las incoherencias que han visto en otros, y por eso se anula la posibilidad de ver algo más allá. Pero a la final, esa no es la negación más preocupante, porque a la final hasta hay personas más responsables con la vida que por cosas de la vida no logran ver más allá, pero al menos son coherentes muchas veces, al menos con la temporalidad. Son responsables al menos con la temporalidad y entienden que hay efectos de lo que en la vida se hace y que esto en unos años va a repercutir. Pero hay otro tipo de negación más peligrosa. Y en esa negación, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, en esa negación probablemente hemos caído o estamos, ustedes o yo. Y es la negación que no está en el discurso evidente, es una negación que no es la que decimos, la que hablamos, la que pensamos, pero es una negación que se expresa en la práctica. Entonces nosotros decimos creer en Dios, por ejemplo. Decimos que sabemos que hay una eternidad. Hablamos de la vida eterna. Decimos o cantamos que creemos en la vida eterna. Pero nuestra vida, en las decisiones, en las actitudes, en la forma en la que nos proyectamos, dejan ver que la eternidad no pesa. Entonces, de discurso la creemos, pero de vida, pero de posiciones existenciales, negamos la creencia en la vida eterna. Porque si a mí me pesa la vida eterna, si yo sé que de mis acciones actuales, de mis decisiones actuales, yo voy a cosechar mañana, hay algo que me espera mañana, y no solamente en este mundo temporal, sino más allá, cuando yo no esté, porque la muerte es una realidad, y va a haber una consecuencia de lo que yo hoy vivo. A mí me deberían doler muchas actitudes mías. A mí me deberían preocupar entonces muchas de mis decisiones. A mí me debería pesar conductas que tengo, relaciones que establezco. Eso me debería preocupar a mí. Si me equivoco, eso me debería afanar. Si tomo una mala decisión, eso me debería trasnochar a mí, pensar esto qué efecto tiene para mí mañana. Pero yo sé, y ese es precisamente el problema actualmente, que muchos hemos podido terminar viviendo de muchas formas sin pensar en el efecto que eso pueda tener. Y es porque es como si inconscientemente, aunque de discurso sepamos que, por ejemplo, la muerte es un hecho y sabemos que nos vamos a morir y nos sabemos frágiles porque de teoría lo sabemos. Esta biología es frágil, es expuesta y fácilmente esta biología puede dejar de ser. Aunque sabemos eso y aunque sabemos de discurso que hay una vida eterna, nuestra vida está dejando ver que eso no es una cosa tan clara. Y miren que, por ejemplo, esta situación nos ha desnudado esa realidad. Yo he escuchado el testimonio de varios y de hecho a mí misma esto me ha tocado. Y he escuchado a varios jóvenes decir,
yo nunca había visto tan de cerca la muerte. Uno sabe, y es verdad, les decía ahora, todos sabemos que nos vamos a morir, pero estas cifras que aumentan día a día, de cuántos están muriendo, de cuántos están contagiando, una cosa que como ya le hemos dicho y nos lo han dicho todos, esto es una cosa inédita, esto es una cosa sin antecedentes para nosotros, es algo que nos está recordando muy de cerca, es que la muerte sí es real, que es que sí es verdad que uno es muy frágil, que es que sí es verdad que nosotros frente a la fuerza de la naturaleza no somos nada, no tenemos ningún control. Y esa realidad está generando muchas cosas, en algunos está generando pavor, angustia, y es precisamente por no tener la capacidad de saber que aunque la muerte llega y golpea, hay algo más allá, grandioso, para lo que la muerte es solo una barrera, y que pasando esa contingencia llega algo grandioso, especial. Y la gran pregunta, muchachos, la gran pregunta, mis hermanos, es, nosotros hoy, ¿qué conciencia de vida eterna realmente tenemos? El apóstol Pablo decía, la lectura que tuvimos, les recuerdo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, miren cómo ve un cristiano la vida eterna. Esta es una de las connotaciones. Dice, de hecho, sabemos, y esa es una expresión que quisiera que le prestáramos mucha atención, sabemos, es que esto es una cosa de convicción, es que no hay duda, estamos convencidos de que esta tienda de campaña, este tabernáculo, dice allí la Reina Valera, recuerden que el tabernáculo era, habla de una carpa, era el lugar donde ellos vivían como nómadas y que debían levantar cada que se debían desplazar, volverlo a armar y volver a levantar. O sea, era una cosa que debía estar preparada para moverse, no era para establecerse, indicaba movimiento. Sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Miren que contrario a todas estas dificultades que tiene el medio cultural y que podríamos nosotros también como iglesia, podríamos tener si perdemos de vista el verdadero sentido de la eternidad, el verdadero cristiano está convencido de que hay algo más grande más allá. Está convencido de que hay cosas más especiales allá, al otro lado, ¿sí? Que esto es un paso, que somos peregrinos, que vinimos a peregrinar, pero que lo más grande para nosotros no está aquí. Y que aquí conocemos cosas grandiosas de Dios, pero que lo más grande no está aquí. Y esa es una convicción que nosotros estamos llamados a tener. Quisiera con este primer punto que nos preguntáramos eso. Empezáramos entonces a hacer el diagnóstico, seamos muy honestos. ¿Qué tanto pesa para nosotros la eternidad? ¿Qué tanto es algo que nos inquieta? ¿Qué tanto es algo en lo que pensamos? Yo sé, como les decía, que hubo antes algunos manejos, no los más apropiados, con toda la buena voluntad y la buena fe, pero hay algo muy rescatable, y es que sí sembraron en nosotros conciencia de eternidad, y yo recuerdo como niña, como adolescente, que eso era algo en lo que pensaba, que eso era algo que a veces, tal vez por el mal manejo que particularmente tal vez yo recibí como niña, tal vez era algo que me daba miedo, que me daba temor, y eso es algo que lamento, pero agradezco que hoy las cosas son tan distintas y se nos dan argumentos tan especiales y tan valiosos. Pero miren qué rescatable es que eso era algo que pesaba, era algo en lo que se pensaba, era algo que importaba, era algo que se quería alimentar, era algo que se quería cuidar, era algo que se quería
garantizar. Y ese es precisamente el problema que hoy muchas veces tenemos. Estamos muy preocupados por las contingencias de este mundo, y buenas contingencias, claro, es muy importante estudiar, es muy importante trabajar, es muy importante sacar adelante nuestra familia, grandioso, y hay muchos programas de esos que tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros, y que son ellos en los que Dios nos está preparando y nos está capacitando. Pero cambia totalmente el sentido de esas situaciones, de esos programas, cuando para nosotros la eternidad es algo que tiene sentido. Cuando para nosotros la eternidad es algo en lo que pensamos, es algo para lo que vivimos, es algo para lo que trabajamos nuestra vida. Entonces, esa es la primera idea y espero que estemos analizando. ¿Cómo percibimos la eternidad? ¿Creemos en la eternidad? Valdría la pena hasta preguntarnos eso. ¿Creemos en la eternidad? ¿Estamos preparados para la eternidad? ¿Cómo nos estamos preparando para la eternidad? Y entonces, dando por hecho que como cristianos creemos en la eternidad, quiero que veamos entonces unas ideas acerca de las características de la eternidad de acuerdo a cómo nosotros lo concebimos como cristianos. Y algunas de estas ideas las tomé de un material que realmente no recuerdo en qué programa fue, pero es un material que nos estuvo dando el hermano Jorge acerca de la vida eterna. Y esta idea tiene que ver con eso. La vida humana es un todo. Nosotros no podemos desligar la vida eterna de nuestra vida presente. ¿Sí? Esto de alguna manera resume la idea con la que empecé esta enseñanza. Vida eterna está íntimamente relacionada con nuestra vida presente. Y el tipo de relación que hay entre la vida eterna y la vida presente es una relación de continuidad. La vida eterna es, podríamos decirlo así, algo más o mucho más de lo mismo. Como yo viví mi vida presente, como yo vivo mi vida presente, cada presente, porque cada momento es un presente para nosotros, de acuerdo a cómo yo vivo esa vida, eso tiene una relación directa con mi eternidad. Entonces, podríamos decir dos cosas. La vida eterna, lo que acabo de decir, va a ser el resultado, va a ser un paso gigante, un paso más en una línea que yo empecé a trazar en mi presente. A partir de la forma en la que yo tomo decisiones en mi presente, a partir de la forma en la que yo reacciono, que yo me comporto, que yo tomo posiciones, que yo tomo decisiones, a partir de la fuente en la que yo alimento mi vida, las razones que construyen mi vida en mi presente, pues no hay otra forma de concebir mi vida eterna al margen de toda esa sumatoria de decisiones, de esa línea, de ese sentido que yo fui trazando en esta temporalidad. Entonces, nuestra vida eterna será el resultado de las decisiones que asumamos en cada presente, y veamos que en el texto nos lo deja ver así. En la segunda carta a los Corintios, allí en la lectura que hicimos, capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, nuestra responsabilidad es única aquí. La vida eterna depende de las decisiones que nosotros tomamos. Dios tiene unas condiciones, unos recursos, digámoslo así, una morada, como dice el texto, muy especial para nosotros.
pero es decisión nuestra hoy, si esa es la vida eterna que queremos. Cada quien, podríamos decirlo así, cada quien está empezando a caminar hoy, la línea, está empezando a trazar más bien la línea, el sentido de la vida eterna a partir de este presente, a partir de las decisiones, a partir de las posiciones. Qué bueno que pensemos eso. Porque es muy mágico pensar que dependerá de otros, que yo me vaya de este mundo y de lo que otros hagan, entonces dependerá mi vida eterna, que de las oraciones de mi mamá, que de las decisiones de mis amigos. Y realmente, como hemos visto, el pastor nos hablaba el miércoles también, esto es un asunto de responsabilidad. Y la vida eterna reposa sobre nuestra responsabilidad. Dios quiere darnos lo mejor. Todo ya está garantizado desde la eternidad. Desde antes que fuéramos, ya está todo preparado para nosotros. Pero nosotros tenemos unas demandas en nuestro presente para poder ir construyendo eso que mañana nos aguardará. Pero fíjense que hay otro sentido de eso, y es que nuestro presente se va a ver estimulado a partir del tipo de expectativa que nosotros tengamos, a partir de la esperanza que nosotros tengamos, del alcance de la visión que nosotros tengamos. Si nosotros creemos en la vida eterna, le damos valor a la vida eterna, vivimos para la vida eterna, necesariamente nuestro presente va a ser una representación de eso que ha de venir. Necesariamente nuestro hoy va a dejar ver eso, entonces el gozo, la esperanza, la paz, todas esas condiciones que sabemos que están garantizadas eternamente, todo eso se verá reflejado hoy. Si en el presente no hay evidencia de lo que Dios ha prometido, quiere decir que esa visión de la vida eterna es muy corta. Si la esperanza más grande que usted tiene en este momento, por ejemplo, son sus títulos profesionales, y que está bien estudiar y que está bien proyectarnos, pero si eso es lo más grande, si usted dice, no, yo voy a vivir en esta vida es porque yo quiero ser este profesional, porque es que el día que yo pueda tener este cartón, ese día es el día de mi vida, pues su vida se va a ver estimulada, claro, pero ¿hasta cuándo? Hasta que alcance ese logro. Y el día que usted alcance ese logro, si usted no tiene otro motivo, si usted no tiene una visión más allá, ese día empieza su sinsentido. Si su motivación más grande para vivir hoy es un interés afectivo que usted tiene, y usted dice es que yo vivo, me despierto, me trasnocho pensando en ella o pensando en él, y el día que sea correspondido o correspondida, ese es el día más feliz de mi vida. Y está muy bien tener ese interés, claro, pero si eso es lo más grande que lo motiva a usted hoy, claro, tarde o temprano llegan las frustraciones, llega el sinsentido, porque es que no hay nada en este mundo, no hay nadie en este mundo que tenga el poder para mantener en nosotros viva la esperanza, vivo el entusiasmo, de forma que dure más allá. Tiene que ser algo muy poderoso, tiene que ser algo que provenga de una fuente muy grande. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hoy. Y es precisamente lo que uno descubre que es el interés de la iglesia todo el tiempo, que es el interés de Dios a través de la iglesia, de su palabra. Darnos razones, mandarnos como decimos nosotros con respecto a una película, en fin, como spoilers, ¿sí? Como noticas de lo que ha de venir, razones que nos alimentan. Sus promesas son eso, las promesas de Dios son eso, son decirnos, mire lo que viene es grandioso, lo que viene es mejor, siempre lo que está allá adelante es mejor. Y qué bueno es poder establecer la vida a partir de esas promesas de Dios, a partir de lo que viene de la boca de Dios,
a partir de esa fuente de un Dios eterno, de un Dios grande, de un Dios que trasciende todo esto temporal. Cuando la vida suya y la mía se sostiene a partir de eso, cobra un sentido incomparable. Entonces podemos decir que la eternidad, que la vida eterna, se trata de un proceso creciente, de continuidad, que inicia, sí, para nosotros, desde la perspectiva nuestra, para nosotros inicia aquí, en esta temporalidad. Y cada vez vamos a ver que las demandas van aumentando y cada momento de nuestra vida es una oportunidad especial para entender qué quiere Dios con nosotros, qué está formando Dios en nosotros. Lo veíamos hace 15 días con la historia de José y ahorita quiero, para efectos prácticos, hacer una aplicación con la vida de José, porque quiero que lo retomemos y hay una diapositiva que nos van a compartir y que quiero que analicemos. Miren que todo es un proceso y yo creo que lo vimos muy claramente en José. Y yo no sé si algunos de ustedes hicieron la tarea de leer mejor la historia de José, pero aquí en esta diapositiva lo vemos resumido. José empezó, cuando nosotros analizamos la vida de José, era un muchacho, podríamos decir malcriado, un buen muchacho, pero caprichoso, egocéntrico. Podríamos decir que era un muchacho que estaba en el centro de su vida, que aunque tenía la fe de su padre, de sus patriarcas, en la práctica, cuando nosotros vemos las actitudes, la conducta de José, José tiene un amor propio muy grande. José está en el centro, José se exalta, José disfruta saberse alguien muy importante, saberse alguien que representa mucho para los demás. Y fíjense que José tuvo que empezar el proceso de cambio del sentido de su vida. Porque el sentido de su vida estaba dirigido hacia él mismo, hacia su importancia, hacia su representabilidad, hacia su grandeza. Pero José tuvo que empezar a vivir un proceso en el que empezara a cambiar el sentido de su existencia. Miren que la historia de José no nos habla explícitamente de eternidad o de vida eterna, pero José es un ejemplo perfecto de cómo esto no es un asunto de tener claro teológicamente, esto no es un asunto de tener claros los conceptos, los términos, esto es un asunto de dejar ver con la vida hacia dónde se camina. Y entonces la vida de José nos permite ver eso claramente. Entonces José en ese proceso, que empieza de hecho en la tragedia, porque ese fue el proceso de crianza de José, empieza en la tragedia, empieza en la adversidad, en el dolor, siendo él vendido por sus hermanos. La primera tarea que tiene él es la de hacerse cargo de una casa, la casa de Potifar. Ese fue un momento de su vida en la que Dios le estaba demandando a él algo, para lo que lo estuvo preparando, pero a la vez, a través de ese momento, lo estaba preparando para algo que vendría después. Seguramente José no lo sabía. Seguramente José no tenía ni idea en ese momento, pero fíjense que siendo él el administrador de la casa de Potifar, como veíamos hace 15 días, fue alguien confiable, fue alguien que cumplió la tarea, fue alguien responsable. Por cosas de la vida, así como nos pasa a ustedes y a mí, que de un momento a otro podemos cambiar nuestro estado de salud, económico, social, anímico, muchas cosas, porque es que nuestra vida es muy frágil y la vida temporal es muy frágil. Cambió la condición de José y José llega a la cárcel. Y fíjense que este es otro momento en la vida de José. Ahora José debe hacer una tarea de mayor responsabilidad, más demandante. Mientras fue administrador de una casa lo hizo muy bien, y si ustedes leyeron bien el texto en Génesis, se dan cuenta que todo mientras estaba en las manos de José, todo marchaba muy bien dentro y fuera de la casa de Potifar. Pero una cosa es administrar una casa
y otra cosa es estar al frente de presos. ¿Quiénes están en una cárcel? Los malos, los rebeldes, los que se salen de la norma, los que es difícil dirigir. Bueno, hay casos excepcionales donde los inocentes están en la cárcel y afuera están los malos, pero teóricamente, y al menos así lo debemos ver en la historia, se supone que en la cárcel están los malos. José era la excepción porque José era inocente. Pero miren cómo haber asumido en su momento la tarea lo preparó para algo de mayor responsabilidad. Y mientras estuvo en la cárcel, el texto es claro, José confiaba en Dios. Y llegó la hora en la que también por cosas de la vida cambiaron las cosas y ahora José es puesto como administrador de un país. Y no de cualquier país, era de la gran nación del mundo. Pero miren que también allí había un proceso, porque José empezó siendo el administrador de un país próspero. Una cosa es dirigir un país próspero, un país con abundancia, y José lo hizo durante 7 años, pero después, y también lo vemos allí en la imagen, llegó una etapa más de mayor responsabilidad, demandaba más de él, había más exigencia. Pero José tenía cómo, porque José no lo deja ver explícitamente el texto, pero José tiene una visión de trascendencia. ¿Cómo lo confirmamos? Cuando José habla retrospectivamente y dice, Dios estuvo conmigo, guiándome hacia algo más grande. Fíjense lo importante de alguien que camina en ese sentido, alguien que camina sabiendo que lo más grande está por venir, que para eso nos tenemos que preparar, que para eso tenemos que vivir cada día. Ese era José. Y por eso José pudo ser un excelente administrador en los 7 años de escasez. Un pueblo con escasez. Fíjense en este momento la situación. Qué difícil es dirigir las medidas que hay que tomar para pensar en el pobre, para pensar en las industrias, para pensar en absolutamente todo lo que hay que tener bajo control en una época de crisis. Y José fue un excelente administrador de un país en crisis. Y lo último en la vida de José es su muerte. Y fíjense allí cómo lo plantea la gráfica, una línea ascendente, una línea que no importando las circunstancias, porque las circunstancias fueron muchas, ser esclavo, ser preso, ser el gobernador en una época fácil, ser el gobernador en una época difícil, pero es una línea constante que precisamente le permite enfrentar su última lucha, la lucha y la batalla que a todos nos va a tocar y que va a ser muy dura, y es la muerte. A todos nos tocará enfrentarla, tarde o temprano nos va a tocar, pero un hombre que ha sido trascendente, un hombre que ha mirado siempre hacia adelante, sabiendo que lo más grande está por venir, no le teme a la muerte. Y entonces por eso no, sin duda alguna podemos decir nosotros que José llega a vivir esa nueva etapa de su vida, la vida eterna, con todas las garantías de un hombre que fue responsable, que supo asumir cada momento de su vida, que lo supo enfrentar, que fue íntegro, que le creyó a Dios, que quiso serle fiel a Dios a pesar de cualquier situación, y por eso la vida eterna es un territorio de gozo, un territorio de bienestar, un territorio que puede disfrutar, porque para eso vivió, porque para eso se preparó. Y entonces aquí es donde quiero que nos preguntemos, muchachos, ¿cómo sería la línea en nuestra vida? Tristemente hay personas para las que esa línea va en declive. Y la vida cada vez les tiene nuevas demandas, pero su actitud frente a la vida es de decadencia. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Porque la única esperanza es la que le dan los momentos en el presente. Porque la única esperanza depende de lo que tiene, depende de las personas, depende de la salud, depende de la economía. Fíjense en este momento. Este es un momento perfecto para que nosotros replanteemos cómo estamos mirando hacia adelante.
Hace 15 días les decía, Dios nos preparó para esta cuarentena. Y hace 8 días la hermana Mayeli nos decía, este es tiempo para prepararnos para lo que viene. Y así es, y no podemos verlo de otra manera. La cuarentena es un momento más. El coronavirus es un momento más de nuestra vida. No me cabe duda que habrán personas que habrán tenido que vivir situaciones más duras que estas. Personas que tal vez por otra situación vivieron la pérdida de seres queridos, enfermedades tal vez más críticas. No sabemos qué viene mañana. Nos espera después un tiempo de recuperación. Nos esperan momentos tal vez de gloria, y a veces esos son los más complicados y en los que más nos perdemos. Pueden que vengan momentos más complicados, no sabemos. En todo caso, necesitamos tener la mirada puesta en algo más grande. José, cuando llegó a la casa de Potifar, nunca se imaginó lo que le esperaba, pero José tenía su mirada puesta en un Dios muy grande. Y esa mirada en ese Dios, esa confianza en ese Dios, fue la que le permitió ir por la vida dando pasos firmes. Esa línea ascendente, mis muchachos y hermanos, no significa que una vida perfecta, una vida sin caídas, una vida que no tiene errores, no, esa vida no existe. Pero es la vida de alguien que cuando cree en esa vida eterna, que cuando cree en las razones de Dios, cuando alimenta su vida a partir de lo que ese Dios tan grande, eterno, le dice, si se cae, rápido vuelve a levantar su mirada y sabe dónde poner su mirada. Si se encuentra con sus debilidades, con su fragilidad, lo propio de nuestra humanidad, de esta temporalidad, sabe dónde elevar su mirada, porque allí es donde está la fortaleza, el aliento, la esperanza. No podemos seguir los mismos después de esta cuarentena. Esto va a pasar. Y lamentablemente, por estadísticas, tiene que ser así. Hay personas que lamentablemente la cuarentena, esta situación mundial, porque es una situación mundial, no les va a hacer ni cosquillas. Hay personas que incluso pueden estar cómodos y diciendo, qué chévere este tiempo de no hacer nada en la casa. Este es el paraíso. Muchos pueden estar sintiéndose felices de estar solos, aislados, comiendo, haciendo lo que quieren. Esa puede ser la experiencia de muchos. Este puede ser un tiempo para ordenar muchas cosas de la vida, claro que sí, y cosas buenas. Una rutina de ejercicio, académica, bueno, tantas cosas, y que es necesaria. Pero qué tristeza que cuando pase esto, eso sea lo más grande que hayamos logrado. Porque eso se queda aquí. Este es un tiempo, muchachos, este es un tiempo para que abramos nuestros ojos. Este es un tiempo para que recordemos que hay un Dios muy grande, para que le demos lugar real en nuestra vida a la existencia de Dios. Es un tiempo para empezar a observar nuestra vida, es un tiempo para corregir lo que hay que corregir, es un tiempo para mirar más allá. Hay un texto allí antecitos del capítulo 5, segunda a los Corintios 4, 18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Lo visible, dice aquí, es pasajero, lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Lo que se ve en el caso de José, las circunstancias que vivió, llegar como esclavo, ser preso, gobernador, eso no es lo que tiene un peso eterno. Esas son circunstancias que van y vienen. La cuarentena no es lo más grande, no tiene el poder para determinar nuestra vida. El coronavirus es algo, como nos decía el pastor, es algo insignificante, un virus es algo insignificante y realmente nos está afectando nuestra biología, pero no tiene el poder de cambiar nuestra eternidad. No tiene el poder de darle o quitarle el sentido a nuestra vida. El Dios eterno sí tiene ese poder. Y por eso necesitamos elevar nuestra mirada, mirar más allá. Necesitamos pensar en lo que vendrá. Y de hecho, cuando la eternidad aparece en el lugar indicado, o más bien,
Cuando Dios aparece en el lugar indicado en nuestra mirada, cuando aparece en el horizonte, cuando caminar hacia la vida eterna tiene sentido porque Dios está allí, hermanos, este presente cobra sentido. Y se va a ver reflejado en nuestra disciplina con nuestro físico, se va a ver reflejado en nuestra disciplina en las relaciones, en la disciplina en lo académico, en lo laboral. Y eso tendrá sentido y vamos a ver que en los años y con el pasar de los años vamos a ir viendo el efecto y llegarán nuevas demandas y tendremos que luchar, pero va a llegar un día grandioso, que es el día en el que podamos estar cara a cara frente a nuestro Dios. Y ese día vamos a poder decir, valió la pena esta temporalidad, valió la pena los sufrimientos, valió la pena las pérdidas, valió la pena las luchas a las que me tuve que enfrentar, pero solo si la vida eterna tiene peso para nosotros. Qué triste que llegue el día en que nosotros no encontremos nada más de qué asirnos, nada más de qué aferrarnos. Hoy Dios nos está dando esa alternativa. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de que esto sea una situación que nos lleve a poner nuevamente la mirada en Él, que nos lleve a poner nuevamente la mirada en el que sí tiene cómo sostener nuestra vida, que salgamos de nuestro egocentrismo. No tenemos cómo sostener nuestra vida. Nos hemos dado cuenta lo frágiles que somos. Pues es el momento de recordar que hay una vida eterna. Es el momento de recordar que nuestra vida está en las mejores manos. Y es el momento de que nosotros voluntariamente nos entreguemos a esas manos. Entonces, muchachos, vale la pena creer en la vida eterna, así nos digan locos, así nos digan que somos unos retrógrados, que a estas alturas seguimos creyendo en esos cuentos, porque nos pueden decir eso, que no hay pruebas de eso. Incluso desde esa lógica uno les diría, bueno, porque dicen nadie ha venido del otro lado a probar que es verdad, pues nadie ha venido del otro lado a probar que no es verdad. Y aún así, estoy llena de motivos, estoy llena de razones para creer que lo más grande está por venir. Algo que a mí, en medio de mis crisis de incredulidad, me ha servido mucho. Y recuerdo muy bien, en la época donde todo esto era tan difícil de entender, de creer, hubo algo fundamental para mi vida y que sigue siendo muy especial para mí. Y es mirar esos hombres y esas mujeres que caminan hacia algo. Y eso fue lo que me salvó alguna vez. Darme cuenta de esos pastores, esos líderes, esos maestros, con tantas cosas interesantes de este mundo, algunos de ellos sus profesiones, sus pertenencias, sus oportunidades de este mundo, pero viendo eso como poca cosa, porque tenían puesta la mirada en algo más grande, y no eran ningunos, discúlpenme la expresión, ningunos bobos, ningunos tontos, ningunos desocupados. No, ellos no son así. Nuestros pastores, nuestros líderes son personas que se la juegan por algo que no vemos, pero lo que vale la pena. Si a usted le cuesta creer, póngale la mirada a alguno de ellos, a alguno de esos hombres, de esas mujeres, que usted ve que le está entregando la vida a algo que aparentemente no tiene sentido porque no se ve. Pero usted le ve la vida llena de gozo, llena de inspiración. Esta es una época en que vemos eso. Yo veo mis pastores, escucho cada devocional y digo, esta es una evidencia grandiosa de que esos hombres y esas mujeres tienen la mirada puesta en algo muy grande y que por eso este coronavirus, esta crisis, esta cuarentena no ha apabullado su espíritu. Los vemos más alegres, más felices, más llenos de vida que nunca. Eso quiere decir que hay un Dios muy grande. Eso quiere decir que hay algo más allá que no se ve. Qué bueno, jóvenes, que ustedes y yo aprendamos a degustar de eso que no se ve, que aprendamos a sostener nuestra vida a partir de eso que no se ve. Y esa es la invitación para hoy. Yo los invito a que estén de pie y vamos a decirle a Dios que nos ayude a sanarnos de tanta incredulidad. Probablemente ese sea el problema, nos cuesta creer. Probablemente porque hay historia en nosotros
de dificultad para confiar en alguien, dificultad para ver algo más allá. Pero hoy tenemos más evidencias que nunca de que hay un Dios grandioso que tiene todo garantizado para nosotros. Nos está mostrando que sí es posible confiar en la gente. Hoy tenemos que confiar en la gente. Hoy confiamos en los científicos, en los médicos. Tenemos que confiar. Estamos viendo que hay algo en la gente que se está desarrollando. Gente que no creía, hoy está creyendo. Gente que estaba sin esperanza, hoy está entendiendo que es la oportunidad para volver a Dios. Pues nosotros también tenemos esa oportunidad. Y ustedes dirán, pero estamos en la iglesia. Pero probablemente estamos perdidos aunque estemos en la iglesia. Y necesitamos volver a Dios. Necesitamos enfocar a Dios allá en el horizonte de nuestra vida. Y cuando Dios esté allí, cualquier cosa que vivamos va a tener sentido. Sea buena, sea mala, va a tener sentido porque teniendo a Dios en el horizonte, vivir es algo posible. Vivir es algo que genera alegría y gozo. Y esa es la posibilidad que hoy tenemos. Entonces, vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdame a enfocarme nuevamente. Yo sé que es mi responsabilidad, pero yo quiero que el sentido de mi vida camine hacia una eternidad donde tú estés, porque yo no me imagino mi eternidad sin ti. Yo no me imagino mi eternidad sostenida por lo que yo puedo hacer, o sea, por nada. Yo quiero vivir la eternidad, pero donde tú estés. Y esa decisión la podemos tomar hoy. De hecho, depende de lo que hoy decidamos. Vamos a decirle eso a Dios. Bendito Dios y Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este instante del mundo. Gracias porque ha sido la oportunidad que nos ha sacudido, porque ha sido una oportunidad que ha abierto nuestros ojos. Y sabemos que con tu gracia y con tu amor podremos hacerle frente a esta situación. Pero no es esto, Señor, a lo que más le tememos. Lo que más tememos, Señor, es una vida eterna sin ti. No son estas circunstancias presentes que golpean nuestra biología, nuestra economía. No es esto, Señor, lo que más daño hace. Lo que nos hace daño es no creer en ti. Lo que nos hace daño es no poder creer y tener la expectativa de una vida eterna junto a ti, Señor. Y por eso te pido por mi vida, te pido por la vida de cada joven, de cada persona, de cada hermano, de cada amigo que hoy ha estado expuesto a tu palabra. Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, volver nuestra mirada a ti. Necesitamos, Señor, caminar este peregrinaje que tú nos has entregado, este paso por este mundo, Señor, tan frágil, donde somos tan expuestos, pero sin ti, Señor, este peregrinaje es sufrimiento, este peregrinaje no tiene sentido. Pero cuando tú apareces en nuestro horizonte, cuando te podemos ver, Señor, adelante, así no entendamos nada, así nos duela todo, Señor. Cuando tú estás, nuestra vida tiene sentido. Gracias, Señor. Aquí estamos. Sostén nuestra vida. Vamos hacia ti. Amén. Y que no se nos olvide esto. Y vamos a ser jóvenes apostólicos y vamos a ser una iglesia apostólica que cree en la vida eterna y que le muestra al mundo que la vida eterna es un hecho, es una realidad, porque hoy se está manifestando en nosotros. Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy grande y vamos a seguir pendientes de qué nos está diciendo Dios a través de este momento. Dios les bendiga.